Vamos a tener la lectura bíblica en esta mañana en Apocalipsis, el capítulo 4. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló, como un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí, y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y vi un trono en el cielo, y alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendos de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios, de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes. Era semejante, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león. El segundo era como un buey. El tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día, noche tras noche, repiten continuamente: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y el que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y pone sus corazones delante del trono diciendo: tú eres digno, Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Buenos días, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por esta porción de tu palabra, escrita ya hace como 2000 años atrás por el apóstol Juan, pero bajo la inspiración de tu Espíritu Santo. Allí tú, Señor, le revelaste parte de lo que todos esperamos un día ver allá en los cielos. Y esta mañana, Señor, oramos que ese espíritu que lo inspiró al apóstol Juan sea el que ilumine nuestras mentes para entender, Señor, tus propósitos al haber dejado esta porción de la palabra para nosotros y todos los cristianos hasta que Cristo vuelva. Acompáñanos, Señor, con tu presencia. Permítenos escuchar tu voz y también aplicar a nuestra vida lo que tú, Señor, te has propuesto para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga realmente esta mañana, una mañana en algunos distritos más soleada que en otras, pero ya sintiendo algo de la primavera de este año 2020. Queremos por un momento recordar las canciones que se han entonado esta mañana. El pastor Pedro, nuestra hermana Angie Luis, estuvieron dirigiéndonos en la alabanza al que es digno de recibir la honra, y también ese himno clásico, Santo, Santo, Santo. Como ustedes seguramente se habrán dado cuenta, ambas canciones están relacionadas con la lectura bíblica que acaba de tener mi esposa hace unos minutos atrás. Y finalmente cantamos el aleluya, ese gloria a Dios, esa alabanza que tanto en los cielos como en la tierra se le da al Señor, porque solamente Él es digno de toda adoración. Ahora, la serie que hemos iniciado el domingo pasado lleva por título Jesucristo en Apocalipsis, el vencedor final. Y ya hemos visto
El domingo pasado el primer tema, el pastor Quique Herrera nos compartió acerca de que este Jesús vencedor final es el que nos ama, es el que nos da esperanza. Pero también esta mañana queremos como segundo tema poder hablar de que este Señor Jesucristo, este vencedor, es digno de alabanza. Y aún diría, es digno de suprema alabanza. Como se habrán podido dar cuenta en la lectura de Apocalipsis 4, nuevamente Juan nos comparte de otra visión celestial. La primera, recuerden bien, registrada en Apocalipsis 1:9 en adelante, habla de cuando fue desterrado en Patmos. Ya sabemos que ese destierro fue una forma de encarcelamiento con trabajos forzados en esa pequeña isla de apenas 15 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, que era una isla rocosa, desértica, volcánica, en el mar Egeo, a unos 80 kilómetros de Éfeso, hoy el país de Turquía. Allí Juan tuvo una visión del Señor Jesucristo, de lo cual el pastor Herrera nos compartió ya el domingo pasado. Pero en esta segunda visión nos habla de la adoración que recibe el Señor allá en los cielos. El versículo 1 que fue leído dice, entonces mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Juan está describiendo allí que después de haber tenido esa primera visión de Cristo y el mensaje a las 7 iglesias de Asia, que a la vez representan, como usted sabe, a la iglesia en todas las épocas, en los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis, él tuvo otra visión de parte del Señor. Y esta otra visión, él dice, escuché otra vez la misma voz del Señor, comparable a un toque de trompeta, ¿no? Y eso mismo dijo también en capítulo 1, versículos 10 y 11, ¿no? Y con ello de toque de trompeta se quería referir a que esa voz del Señor es una voz llamativa, una voz inconfundible, una voz única. Y él había sido invitado por el Señor a entrar por una puerta, nada menos que a los mismos cielos, ¿no? No era una puerta común y corriente, era una puerta que le permitía entrar a los cielos, siendo él todavía un hombre que no había abandonado esta vida. Evidentemente, aquí ya empezamos a entrar a un terreno misterioso para nosotros, porque esto no solamente no ocurre todos los días, sino que no ocurre prácticamente nunca. Veamos cuáles son las imágenes principales que llamaron la atención del apóstol Juan y por qué. En primer lugar, él habla de que vio a Cristo sentado en su trono, versículos 2 y versículo 3. Dice, al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina, y el brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Allí Juan está empezando a tratar de escribir en su lenguaje humano cosas celestiales, cosas que nunca antes él había visto. Por eso él aclara, yo estaba en el Espíritu. En otras palabras, él quiere decir que quedó bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el dominio del Espíritu Santo, y en esas condiciones tiene una visión celestial. Y en esa visión celestial, nosotros vamos a darnos cuenta que a partir de ese momento, Juan ya estaba fuera de su ámbito habitual, fuera del ámbito natural. Había sido trasladado al tercer cielo. Acuérdese usted que solamente en la Biblia se habla de otro personaje que también llegó al tercer cielo, que es el apóstol Pablo. Y eso está registrado en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Pero a Pablo se le dice, lo que ves aquí no lo puedes compartir. Muy distinto a la situación de Pablo, a Juan se le dice más bien, esto vas a compartir. Esto que vas a ver, quiero que lo digas a los demás. Y de pronto Juan empieza entonces a ver con sus ojos cosas que nunca antes había visto en su vida. Un tremendo reto se le presenta a Juan. Y es el reto de que a partir de esos momentos
tiene que tratar de describir en un lenguaje humano y con ilustraciones entendibles para los hombres y mujeres lo celestial que estaba viendo, lo celestial que estaba viviendo inclusive en ese momento. Por eso, a manera de paréntesis, encontramos dificultad para entender bien las figuras o las visiones de las cuales él fue testigo. Y en sí, todo el libro de Apocalipsis es un libro difícil de entender, difícil de explicar. Por eso es que usted va a encontrar en libros y también en mensajes, a veces posturas aparentemente no coincidentes entre sí en diferentes predicadores, diferentes maestros, porque este libro se presta a un estudio que ya tiene siglos y que seguirá teniendo estudios conforme pasen los años hasta que Cristo vuelva. Pero todos apuntan justamente a que nuestro enfoque está en ese Cristo que ha de volver y su iglesia que ha de ser llevada con él a los cielos. Juan dice también aquí en este versículo 2, vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él, ¿no? En esa visión celestial no solamente ingresa a los cielos, sino que algo que llama su atención, algo que cautiva sus ojos, es ver un trono allá en los cielos, imponente, majestuoso, pero sobre todo le asombra ver al que está sentado en el trono. Y es aquí donde Juan se enfoca, en ese trono de Dios, porque de aquí en adelante varias veces va a mencionar en este mismo capítulo y en los capítulos posteriores acerca de este trono, el trono del Señor. Pero la atención de Juan no va tanto al mueble en sí, es decir, al trono, sino en quién está sentado en este trono. Esta visión nos habla más bien del gobierno, de la autoridad soberana de Dios, el único con derecho de sentarse en ese trono majestuoso allá en los cielos. Y la descripción que destaca Juan aquí nos habla de la majestad, nos habla de la grandeza del Señor, que a mi modo de ver no se trataba sino del mismo Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Porque la única persona de la Santísima Trinidad con cuerpo es el Señor Jesucristo. Porque tanto el Padre como el Espíritu no tienen cuerpo según la Biblia, sino solamente al Señor Jesús es que el ojo humano le puede ver. Y dice allí también en este texto que brillaba como piedras preciosas. Es decir, el que estaba sentado en el trono, el Señor Jesús, brillaba como piedras preciosas, como el jaspe, como la cornalina. Y el brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris, dice en esa versión que hemos leído. Se menciona aquí piedras preciosas, el jaspe y la cornalina, que corresponde a lo que nosotros conocemos como el diamante y también el rubí. El diamante resalta por su tremenda transparencia, por su brillantez, ¿no? Y nosotros sabemos que un diamante bien trabajado a la luz del sol puede refractar muchas luces y muchos colores maravillosos justamente por lo transparente, lo cristalino del diamante. Y esto es un símbolo de la santidad de Dios, ¿no? Es de la pureza de Dios. Pero también se menciona un rojo intenso que sale de esta segunda piedra, la cornalina o el rubí para nosotros, que bien puede representar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la interpretación que le damos a esto entonces? Hay quienes piensan que esto nos está hablando del inminente juicio de Dios al pecado del ser humano que se rebeló contra la santidad de Dios desde Adán y Eva y hasta los últimos tiempos. ¿Qué es lo que merece el ser humano por esa rebelión, por darle la espalda a Dios? Pues justamente merece la muerte, ¿no? De allí el símbolo de la sangre. Y eso es lo que Pablo nos recuerda en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en el 6:23 dice, la paga de ese pecado es la muerte, ¿no? Entonces vemos que en este trono donde está sentado el Señor Jesús, ya no aparece él en la figura de redentor, salvador, para sacrificarse por la humanidad, sino más bien como el Dios, como el juez que ha de juzgar al mundo conforme
sus propias obras. Pero también en esta figura que ve Juan, él habla del arco iris con el verde esmeralda predominante en él. Y esto es un símbolo del pacto de la fidelidad de parte de Dios, de no destruirlo todo como lo hizo en el diluvio en los tiempos de Noé. Usted sabe bien la historia. Dice que tal era el pecado de la humanidad en esa época que Dios decidió destruir a todo el mundo con un diluvio universal. Solamente Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras se salvaron, y así fue como se salvó la humanidad, porque a partir de ellos empezó una especie de segunda creación en lo que a la raza humana se refiere. Y Dios prometió que nunca más haría un castigo de esa manera. Por eso dio el arco iris como una señal a todo el mundo de que Dios cumpliría su pacto de no juzgar a la humanidad de esa manera otra vez. Y allí entonces resalta en la visión de Juan ese verde esperanza, ese verde esmeralda, ¿no?, del arco iris, hablando de la misericordia, hablando de justamente de ese Dios que tiene compasión de aquel que se arrepiente, que tiene compasión de aquel que se vuelve genuinamente a Dios a pesar de su pecado. En segundo lugar, otra visión que destaca o llama la atención del apóstol Juan son los 24 ancianos del versículo 4. Dice, lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Esto segundo que destaca Juan es su visión de 24 tronos ocupados por 24 ancianos, todos vestidos de blanco, todos portando una corona sobre sus cabezas. Aquí encontramos entonces diferentes opiniones. Las dos más resaltantes son una, que algunos piensan que estos 24 ancianos representan ángeles que están alrededor del trono del Señor para servirle. Pero yo me inclino más por la otra posición, hasta cierto punto bastante mayoritaria, de que ellos representan a las 12 tribus de Israel, que son los redimidos del Antiguo Testamento, más los 12 apóstoles, que son los redimidos del Nuevo Testamento. En otras palabras, esos 24 ancianos son los representantes humanos de la iglesia redimida, de la iglesia perdonada, de la iglesia salvada por nuestro Señor Jesucristo. Y dice que las vestimentas blancas hablan de la purificación, hablan de la santificación, hablan inclusive de el fiel servicio al Señor, y sobre todo porque además de la vestimenta blanca tenían coronas, y sabemos que el Señor ha prometido una corona de justicia a todos los que le son fieles hasta la muerte, ¿no? Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Y ellos dicen que estaban alrededor del trono del Señor, porque todos los redimidos, como el Señor Jesucristo lo dijo, reinaremos juntamente con Él y gobernaremos juntamente con Él cuando Él venga en su segunda venida. Hay quienes ven en estos 24 ancianos vestidos de blanco y con coronas a la iglesia arrebatada a los cielos para gozar del Señor y de sus galardones. Y creo que hay mucho de acierto en esta apreciación. Pero en tercer lugar, encontramos las antorchas. 7 antorchas, dice el versículo 5. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Algo que también Juan ve acá es la presencia del Espíritu Santo, representado en estas 7 antorchas o estas 7 lámparas de aceite. Algunos especialistas dicen que el aceite de estas lámparas especialmente eran el aceite del olivo, aceite de 2 aceitunas partidas, a la cual se ponía una mecha en un recipiente para que entonces pueda permanecer encendida toda una noche. ¿Y por qué aquí la presencia del Espíritu Santo? Porque justamente habla de la fidelidad del Señor, esa fidelidad de su promesa que Él había dejado a sus discípulos y a la iglesia, de que
a su partida de este mundo después de su muerte y resurrección, Él no dejaría desamparados a sus hijos, no dejaría a su iglesia a su propia merced, sino que Él estaría presente en la persona de su Espíritu Santo. Toda persona, todo hombre y mujer convertido legítimamente a Cristo, recibe inmediatamente al Espíritu Santo para que habite en su corazón, para que le acompañe hasta el final de sus días y vaya a la presencia del Señor. El Espíritu Santo ya estuvo con nosotros antes de convertirnos, porque estuvo preparando el camino de nuestro encuentro con Dios. Y una vez que nosotros nos convertimos, el Espíritu Santo de Dios ha seguido con nosotros todos los días de nuestra vida para hacer de nosotros los hijos victoriosos de Dios que Él anhela que seamos. No necesitamos, según esta figura que ve Juan, de espadas, de ejércitos o de armamentos humanos. ¿Por qué? Porque tenemos con nosotros el poder del Espíritu Santo de Dios, tal como el Señor Jesucristo lo tuvo y lo prometió también para nosotros. Y hermano, esto ya hasta aquí es motivo de dar gloria, aleluya, alabanzas al Señor. Porque aunque haya días en los cuales usted y yo nos levantemos un tanto cabizbajos, meditabundos, un tanto desanimados, a veces abrumados por problemas o por la maldad del mundo que nos rodea, el Señor nos recuerda, pero no estás solo, está mi espíritu contigo. Así que Él seguirá contigo hasta que te lleve a los cielos el día que yo te llame a mi presencia. Pero hay una cuarta visión que tiene allí también, que llama la atención de Juan, y es los 4 seres vivientes que aparecen en los versículos 6, 7 y 8. Dice, delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león. El segundo era como un buey. El tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Ahora, no sé si a usted, pero mientras yo iba leyendo este texto, pues nos parece que estos 4 seres que está describiendo Juan tiene la apariencia de unos monstruos, ¿no? Imagínense, seres alados, seres con 4 rostros, seres con una multitud de ojos, es decir, eso si tratamos de dibujarlo sería una monstruosidad. Pero veamos en primer lugar que se trata no de un ser monstruoso, un ser terrorífico, sino que está tratando de describir Juan es que no eran seres humanos, no eran seres comunes y corrientes. Él estaba realmente viendo seres celestiales, estaba viendo ángeles. Y estos ángeles no eran cualquier ángel, sino eran la categoría más alta de los ángeles, que según la Biblia son los querubines, ¿no? La Biblia habla de ángeles, arcángeles y querubines. Y los querubines en la Biblia son los ángeles que están más cerca del trono de Dios, aquellos que custodian justamente al Señor cerca de su trono. Son los que ven más directamente al Señor, los que escuchan directamente sus mandatos, los que son comisionados para las tareas más serias y también los que exaltan constantemente al Señor. Ellos, por estar tan cerca del trono de Dios, custodian su santidad, custodian la gloria de Dios. Y esa visión de Juan que tenían muchos ojos nos habla que nada escapa a la vista santa de Dios. Todo lo que ocurre está clarísimo ante los ojos del Señor, ¿no? Por eso dice, por delante y por detrás, esos ojos estaban ahí atentos. Y eso es lo que usted y yo sabemos, que Dios sabe, ve todo lo que nosotros hacemos. No hay secretos para Dios en nuestra vida, ¿no? Lo que no conoce quizás ni su esposa, ni su esposo, ni sus hijos, ni sus padres, Dios lo conoce. Por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado de estar siempre a cuenta con el Señor. No pensar
bueno, puedo darme esta escapadita, puedo tirarme esta canita al aire, porque el Señor ve todo lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, estemos también conscientes de que el Señor quiere que nosotros vivamos en santidad, porque siendo Él santo, quiere que nosotros, sus hijos, también seamos santos. Y estos querubines tienen la misión de guiar también a otros en la adoración al Señor, la misión de proclamar su santidad. Y los seres vivientes aquí representan también los atributos de Dios. Dice que había 4 imágenes en estos seres vivientes. La imagen del león, y el león generalmente nos transmite una expresión de majestad, una expresión de poder, ¿no? El león es el rey de la selva, es el poderoso de todos los animales, y por lo tanto la figura del león nos habla de que no hay nadie más majestuoso que Dios, no hay nadie con mayor poder que Dios. Y hermano, hermana, eso es lo que nosotros debemos considerar. Ni en los cielos, ni en la tierra, ni fuera de la tierra hay ser más grande que el Dios en el cual usted y yo hemos creído. El Dios que, habiéndonos nosotros perdido por nuestros pecados, decidió voluntariamente rescatarnos de la muerte eterna, enviando a Jesucristo su Hijo para salvarnos. Su majestad, su poder, siempre ha sido grande y seguirá siendo grande, pero ese poder y majestad no le ha impedido mirar nuestra miseria, mirar nuestra situación y compadecerse de nosotros. El segundo ser viviente aquí que se ve reflejado en esta imagen es el del buey. Y el buey es un animal que está preparado para el trabajo. En la antigüedad generalmente el trabajo de campo, el tirar del arado, ¿no? Y entonces el buey, para que haga bien su trabajo, tiene que tener una característica fundamental, y es la característica de la fidelidad a su amo, ¿no? La fidelidad, la lealtad a su amo. Y Dios justamente nos da el ejemplo de esa fidelidad que nosotros los hijos de Dios debemos tener para con Él. Porque Él, siendo Dios, siendo creador del universo y Señor, es fiel con nosotros. Tan fiel que al vernos perdidos en nuestros pecados, dijo, ¿cómo voy a dejar la situación del ser humano que yo hice a mi imagen y semejanza y abandonarlo a su suerte y condenarlo para siempre? Tengo que buscar algo que dé una alternativa para que ellos tengan la oportunidad otra vez de venir a la comunión conmigo. Esa fidelidad de Dios se demostró en la cruz del Calvario. Esa fidelidad de Dios se mostró en que nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios siempre ha sido fiel, sigue siendo fiel. Lo es aún ahora, porque a pesar de que el mundo está cada vez peor, sigue extendiendo su gracia, su misericordia, para que nosotros, su iglesia, prediquemos el mensaje suyo hasta los últimos rincones de la tierra y más personas tengan posibilidad de recibir a Cristo en su corazón. Ahí en la profundidad del África, en lo hondo de la Amazonía peruana, en los altos Alpes, el Señor quiere que ahí sea anunciado su evangelio. Y cada vez se publican más Biblias en forma impresa, en forma auditiva, en forma dramatizada. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que su palabra llegue a todo el mundo, porque esa fidelidad de Dios hace que Él no permitirá que las personas no tengan acceso, por lo menos una vez en su vida, al mensaje de salvación, porque Él dice que quiere que todos lleguen al arrepentimiento, todos sean salvos, y por Él que nadie se pierda. Pero al fin y al cabo, Él no fuerza a nadie a ser salvo, sino que nos ha dado el libre albedrío para escoger seguirle o seguir dándole la espalda. El tercer personaje dice que es un personaje con rostro humano, ¿no? Y definitivamente esto de todos los seres vivientes sobre la faz de la tierra, ningún ser humano con mayor capacidad, con mayor inteligencia, con mayor percepción de la realidad, del presente, del pasado y del futuro que el ser humano, ¿no? Por lo tanto, ahí está también esta figura de la inteligencia. Dios nos ha heredado parte de su inteligencia, parte de su sabiduría, parte de su capacidad para que no estemos solos, para que no estemos desamparados, para que podamos tener acceso al conocimiento suyo por medio de la palabra de Dios.
La fe que Él quiere producir en nosotros viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice la Biblia. Y aún aquellos que todavía no han escuchado la Biblia, dice el apóstol Pablo, tienen escrita la ley de Dios en sus corazones, como para que la conciencia que tenemos nos esté diciendo: detente, este camino por el cual estás yendo no es el correcto, busca a Dios. Yo conozco a muchas personas en mi vida cristiana que, sin haber escuchado un mensaje de la palabra en una iglesia o por un predicador o por un pastor, Dios los estuvo rodeando con su palabra, los estuvo rodeando con su presencia, de tal manera que se dieron cuenta de que algo les faltaba. Y como decía San Agustín, realmente el hombre honesto siente que hay un vacío en su corazón, y ese vacío tiene forma de Dios. Y no importa qué cosa pretenda meter en su vida, nada podrá encajar en ese vacío hasta que se encuentre con Dios. Y eso es lo que Dios ha formado en el ser humano: conciencia de necesidad de lo eterno, para que el hombre honesto siga buscando a Dios hasta encontrarlo, hasta escuchar el mensaje de la palabra. Dice la palabra: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero tengo que continuar. El cuarto personaje dice que es el águila, y el águila es la reina de las aves, ¿no es cierto? La que vuela más alto que cualquier otra ave del mundo, y es justamente como reina de las aves, es un símbolo de la soberanía, ¿no? Es la soberana de todas las aves de este mundo. Y justamente Dios es el soberano, el Dios que está por encima de todo. Nadie está por encima de Él. Nadie conoce las cosas mejor que Él. Nadie puede hacer las cosas mejor que Él. Él es el Dios soberano. Como soberano Dios, a Él no podemos cuestionarlo. No podemos sentarlo en el banquillo de los acusados y decirle: Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? Porque Él es perfecto en todos sus caminos, en todos sus designios, en todas sus decisiones, y nada de lo que Él hace o decide está equivocado, está malintencionado, o está a manera de prueba. Dios todas las cosas las hace perfectas, porque su palabra dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, sus hijos. Ahora, a manera de aplicación y acercarnos al final de este mensaje, dice los versículos siguientes: día tras día y noche tras noche repiten continuamente estos seres angelicales: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracia al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono, diciendo: tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Lo interesante en estos seres angelicales es que, a pesar de toda su grandeza, todo su poder, toda su cercanía al trono de Dios, su misión principal, antes que con hacer cosas, tiene que ver con adorar a Dios, ¿no? Dice que en la visión de Juan, en un instante, estos seres angelicales se postran a adorar al Señor. Y también los 24 ancianos también se suman a esta adoración. Y queridos hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que en el reino de los cielos, todos los días, todas las noches, en todo momento, se adora, se alaba, se glorifica el nombre del Señor. Y es que el Señor es el único digno de toda la alabanza, el único digno de toda la adoración. ¿Y por qué dice este pasaje, versículo 8? En primer lugar, dicen que estos seres cantaban: santo, santo, santo. Y ahí está diciéndonos justamente la razón. ¿Por qué debemos adorar al Señor? ¿Por qué alabarlo? Porque Él es santo, 3 veces santo. Cuando se repite 3 veces que es santo Dios, esta triple repetición habla de la perfección del Padre, la perfección del Hijo, la perfección del Espíritu Santo. El trino Dios que usted y yo tenemos como nuestro Dios es perfecto. Y justamente por ser perfecto,
Es el único, no necesita de otro Dios el ser humano, no necesita de otro repuesto, otro suplente, porque Dios es suficiente, todo suficiente para cubrir todas las necesidades de todos los seres humanos, de todo el mundo. Además, esta triple santidad nos habla de su total integridad. Es un Dios perfecto en su juicio, perfecto en sus decisiones. Nunca se ha equivocado, nunca se equivocará. Siempre es acertado en todas las decisiones que toma. Y su juicio es un juicio perfecto. La justicia humana es falible. No hay ningún tribunal humano que le dé su verdadera justicia al delincuente, al criminal, al homicida. Porque ¿quién puede hacer recuperar la vida de personas que han sido dañadas, que han sido muertas inclusive por estas personas? Nadie. Pero Dios, que es santo, 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 Él emitirá una justicia perfecta. Y Dios dará a cada cual de acuerdo a sus obras. Si fueron hijos de Dios, si son hijos de Dios, para vida eterna, recibirán premios, galardones, lugares especiales en los cielos, comisiones que Dios tiene para nosotros. Pero si uno decidió no seguir a Dios y darle la espalda para siempre, Dios también, de acuerdo a su maldad, de acuerdo a su persistencia en seguir pervirtiéndose y haciendo lo malo o negarse a recibir el perdón de Dios, Dios también le dará un castigo proporcional a su maldad, proporcional a su extravío. Él es un juez justo. A Él nada ni nadie se le escapa. Él dará a cada uno según sus obras, dice la palabra. Es el Dios completo, al cual no le falta nada, no le sobra nada tampoco. Nuestra confianza en Él jamás será defraudada, virtud a esta santidad perfecta de nuestro Dios. Hermano, hermana, usted y yo estamos en las mejores manos. En nadie pudimos haber puesto nuestra vida mejor que en las manos de Dios. Y si usted, amigo, amiga, que nos está escuchando, todavía no ha puesto su confianza en el Señor, hoy puede ser el día maravilloso para usted, el cual usted diga: Señor, yo te entrego mi vida. No, creo que no voy a encontrar en lo que me resta de vida en este mundo, ni fuera de este mundo, otro Dios como tú. Así que quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador. Pero también una segunda razón por la cual Él es digno de suprema alabanza, en la segunda parte del versículo 8, es que Él es poderoso. Se habla acá de que Él es el Dios poderoso, el Dios creador del universo, el Dios que diseñó todo lo que existe y que todo lo que hizo lo ha hecho bien. Dígame usted, ¿qué cosa que está hecha en esta creación está defectuosa? ¿No? ¿Usted se imagina que el cielo, en lugar de ser azul, fuese rojo, por ejemplo? Usted saldría en la calle y diría: qué lindo el cielo rojo. No, no es cierto. Dios supo darle el color, el matiz, para que nosotros nos produzca alegría, gozo, paz. Usted se imagina ir a la playa y encontrar las aguas totalmente moradas o negras. Claro que ni se metería, ¿no es cierto?, a mojarse los pies. Dios todo lo hizo perfecto, sus colores, sus consistencias, sus matices, sus formas. Y aún en todas las especies vivientes, Dios le dio forma, colores, razones particulares, funciones especiales. Y al ser humano, por supuesto, no nos hizo según su imaginación, sino conforme a su imagen y semejanza, porque quiso darnos características de Él mismo para poder tener comunión con nosotros, no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Este Dios poderoso sustenta todo lo creado y nada escapa a su control. A pesar del pecado de la humanidad, a pesar del desorden del hombre, Dios sigue controlando su creación y la va a sustentar hasta el último día. Pueden haber terremotos, pueden haber huracanes, pueden haber volcanes que erosionan, puede haber desgracias lamentables que son señales de los últimos tiempos, pero nada adelantará el día final que Dios ha puesto para la humanidad, porque Él sabe la hora en que pondrá punto final a esta era de gracia, para que entonces empiecen los juicios que Él ha advertido. Vendrán aquellos que, habiendo tenido la oportunidad, le han rechazado hasta el final de sus vidas. Nada imposible para este Dios todopoderoso.
siempre ha sido el Señor que todo lo puede. Y no hay debilidad ni posibilidad de error en nada de lo que Él haga, nada de lo que Él decida. Por su poder, queridos hermanos, Satanás y sus huestes de maldad tienen los días contados. Por su poder, Satanás no puede hacer más allá de lo que Dios le permite. Así que, bien dice el apóstol Pablo, no hay tentación que no sea humana, que ustedes no puedan soportar. Al contrario, Dios dará la salida para que puedan salir de esa situación, porque aún Satanás tiene controlado su poder sobre la humanidad. Y además el Señor Jesucristo prometió algo tremendo. Dijo en Mateo 16 que ni las puertas del infierno podrán resistir el avance de su iglesia. Hermano, hermana, usted y yo pertenecemos a esa iglesia de Jesucristo. Si usted y yo estamos bien parados en Cristo Jesús, entonces vamos a vivir una vida de comunión con Dios, una vida de santidad, y el infierno no podrá hacernos retroceder en ese deseo firme de reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Y en ese deseo de reflejar a Cristo, también vamos a hacer un buen testimonio. Vamos a compartir su mensaje con nuestros labios y con nuestra vida. Y muchos creerán por el mensaje que les damos o por el mensaje que están viendo en nosotros mismos, en nuestra manera de vivir. Así que demos gracias al Señor, porque su Espíritu con nosotros nos permite justamente tener esa vida de poder y de influencia, porque Dios es Dios de todo poder. Y en tercer lugar, Dios debe ser honrado y alabado porque es un Dios eterno. Versículo 9. Dice, vive por siempre y vive para siempre. Dios es eterno. Él no está sujeto al tiempo ni al espacio. Dios no envejece. Dios no se debilita. Dios no pierde su poder. No se olvida de las cosas. No. Antes que todas las cosas fueron hechas, Él ya estaba. Y cuando ya no haya nada sobre la faz de la tierra, Él seguirá existiendo porque Él es Dios, el eterno. Y justamente este es uno de los nombres que tiene Dios. Es el eterno Dios, en el cual su confianza y mi confianza pueden estar puestas, porque Él es el estable Dios, que nunca cambia de parecer, que nunca decae en sus decisiones. El versículo 10 y el versículo 11 terminan diciendo lo siguiente. Los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Hermano, hermana, en los cielos nada es más importante que glorificar y adorar a nuestro Dios. Por eso yo me imagino que Juan quedó asombradísimo cuando en un momento, cuando él pensaba qué harían estos seres angelicales, qué harían estos 24 ancianos, ellos se detienen y lo que hacen es postrarse delante de Dios, delante del trono del Señor y adorarle y glorificarle y bendecirle. Nadie, absolutamente nadie es digno de alabanza o de adoración, sino solamente nuestro Dios. A Él es que estos 24 ancianos se quitaron sus coronas y la pusieron a los pies del Señor. Porque al llegar a los cielos, se dieron cuenta que no había experiencia ni premio mayor que arrojarse a los pies de aquel que vino, que vivió, que murió y resucitó en victoria por amor a todos ellos. Y hermano, esa experiencia también la tendremos usted y yo un día. Llegaremos a los cielos. Y de repente ahora usted dirá, cuando llegue al cielo, yo quisiera conocer al apóstol Pedro y quisiera conocer al rey David, quisiera también conocer de repente al gran apóstol Pablo, quisiera ver cómo son las calles de oro, quisiera ver cómo es la casa celestial que Dios me ha preparado. Pero ¿sabe qué? Cuando lleguemos a los cielos y estemos frente al trono del Señor Jesucristo, nada será más importante que postrarnos a sus pies. Y aún la corona que estaremos recibiendo de parte de Él por las buenas obras que hayamos hecho, nos las quitaremos. Y Señor, aún esta corona la pongo a tus pies, porque nada más importante que adorarte, que agradecerte, que bendecirte, que darte gloria, que decirte cuánto te amo o cuánto he esperado este momento de estar solamente en silencio frente a ti y adorarte por todo lo que eres.
no por lo que me has dado, ni por lo que me darás, sino por quién eres tú, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, el Redentor que vive, que me ha sustentado en esta vida terrenal y ahora estará conmigo toda la eternidad.